En la continuidad de este tema 9, vamos a ver en esta parte 3 los climas desérticos de zonas cálidas y templadas. Retomando el mapa de la clasificación climática propuesta por Guru y Papy, tenemos que los principales desiertos están clasificados, o los desiertos están clasificados en desiertos subtropicales, desiertos costeros de corriente fría, los desiertos de degradación mediterránea y los desiertos de degradación continental. Son los tipos que vamos a ver en estas próximas filminas. Entre las principales características de los climas áridos podemos hacer referencia a las lluvias, en tanto son insignificantes e irregulares. En los verdaderos climas desérticos, los valores de precipitaciones son inferiores a 100 milímetros. Una sequedad del aire extrema, con humedad relativa habitualmente inferior al 50%, incluso llegando al 20%, con una evapotranspiración potencial muy elevada, incluso alcanzando 3.000 milímetros anuales. Estamos hablando de déficit, obviamente. Y una variación extrema de la temperatura, lo cual produce amplitudes térmicas muy grandes, amplitudes térmicas diarias, digamos, que tiene que ver con la existencia de amplitudes térmicas diarias muy altas. Esto es porque vimos en varias oportunidades en la materia la falta o la limitada cantidad de vapor de agua en la atmósfera y de nubes hace que en las noches sea imposible retener imposible lograr que la temperatura se mantenga, ya que la radiación de onda larga emitida por la Tierra se pierde hacia la atmósfera y la temperatura baja mucho de noche y contrasta con la elevada temperatura de día. Los principales desiertos del mundo están organizados o distribuidos según la clasificación de Beveridge-Meigs en 5 grandes grupos. Un grupo norteamericano, tenemos acá, un grupo sudamericano, sector de acá, un grupo norteafricano y asiático, toda esta zona, un grupo sudafricano y un grupo australiano. Y a su vez, dentro de esos desiertos hay distintos dominios, un dominio semiárido, un dominio árido y un dominio hiperárido. ¿Sí? Son los casos más extremos de desiertos. ¿Y cuáles son las causas que contribuyen a la aridez de los desiertos? Por un lado tenemos la circulación atmosférica general, que es la que explica los desiertos subtropicales. Ya hicimos referencia en el tema número 5, que en torno a las altas presiones subtropicales se produce el descenso de aire, la subsidencia del aire en la parte central de los grandes centros de acción, y ese descenso hace que el aire se caliente y se deseque. Entonces da lugar a la formación de desiertos en superficie. La mayoría de los grandes centros de acción del cinturón subtropical están situados en mares, en los océanos, y el caso que tiene un mayor desarrollo sobre una superficie continental es en África el Sahara. Eso explicaría la sequedad extrema allí. Entonces, una causa originadora de desiertos es la circulación atmosférica general en el caso de los centros de altas presiones subtropicales. Un segundo factor que agrava la sequía o la potencia tiene que ver con la continentalidad. Agrava la sequedad porque reduce la posibilidad de llegada del aire marítimo cargado de humedad y por ende precipitaciones.
Un tercer factor tiene que ver con las barreras montañosas que se oponen a la penetración de vientos, de nuevo, cargados de humedad potencialmente y que potencialmente aporten lluvias. Tenemos varios casos. Tenemos el caso de la Patagonia Argentina, ya que la cordillera de los Andes actúa como barrera, o un poco también en torno a las rocallosas y obviamente en torno al Himalaya. Y un cuarto factor que contribuye a la generación de desiertos es la influencia de corrientes marinas frías que contribuye a la formación de desiertos costeros. Entonces tenemos la corriente fría, lo vamos a ver en más detalle, tenemos la corriente fría de Humboldt, Perú, con un desierto costero por acá, la corriente fría de California, desierto costero, la corriente fría de Canarias, la corriente fría de Benguela, y la corriente australiana que contribuyen a desiertos fríos en las costas. En las sucesivas filminas vamos a repasar a través de algunos sitios específicos del planeta las características principales de cada uno de estos desiertos y la característica de los que originan su formación. En las latitudes tropicales existen dos tipos de desiertos cálidos que tienen diferencias en sus temperaturas, son desigualmente cálidos. Hablamos del desierto subtropical y del desierto costero. Vamos a comenzar por el desierto subtropical, cuya mayor expresión a nivel planetario es el Sahara. Es el más grande del mundo y en su centro pueden transcurrir hasta 12 meses sin que caiga una sola gota de agua. No hay ritmo estacional de precipitaciones. Es un caso típico de desierto hiperárido. El factor determinante de la ocurrencia de estos desiertos en el mundo son las superficies del planeta en las cuales se encuentran posicionadas las altas subtropicales, que como vimos en el tema número 5 de circulación atmosférica general, están las altas subtropicales. En su centro se produce el descenso de aire desde las capas altas de la atmósfera, y ese descenso de aire, esa subsidencia, produce un aumento de la sequedad y un aumento de la temperatura del viento, y al llegar a la superficie, eso se divergía en la superficie. Entonces esa es la principal causa de formación de este tipo de desiertos. Una ciudad característica de estos desiertos es la ciudad de Wadi Halfa, está en Sudán, en la latitud de los 22 grados norte, en torno al trópico de Cáncer, donde podemos ver sus características climáticas, principalmente temperatura y precipitación. En cuanto a la temperatura, tenemos una amplitud térmica anual de 16 grados Celsius, y tenemos un rango de 6 meses donde las temperaturas están 5 meses donde las temperaturas están por encima de los 30 grados, temperatura media. Eso tiene que ver con los meses de verano, es decir, cuando el sol está en torno al solsticio al trópico de Cáncer. Y en relación con las precipitaciones, el total anual es menor a 2.5 milímetros, y en todos los meses llueve menos de 2,5 milímetros. Y el registro histórico en la localidad de la mayor lluvia registrada en 24 horas fue de solo 7.5 milímetros, lo que habla de la extrema sequedad del lugar. En esta zona de desierto subtropical podemos hacer referencia al viento Harmattan, que es un viento muy cálido, seco y polvoriento, que sopla desde la
desde la zona del Sahara, digamos, impulsado por los vientos del este, hacia la zona del Golfo de Guinea, y tiene sus efectos de tormentas de polvo principalmente en invierno del hemisferio norte, cuando la zona de convergencia intertropical está posicionada hacia el sur, porque tiene un mayor recorrido por la zona desértica. En la estación opuesta, en el verano, tiene menor recorrido por la zona desértica y no afecta el Golfo de Guinea. Produce tormentas de polvo muy, muy grandes, como las que se ven acá. Esta es una imagen satelital característica donde se muestra las nubes de polvo que acarrea el Harmattan, y esto es cómo se ve en superficie el volumen de aire que transporta partículas desde la zona del central del desierto del Sahara hacia el Golfo de Guinea. Este viento sopla, digamos, como dije antes, con mayor intensidad en el invierno, entre noviembre y mitad de marzo, y en su tránsito toma, es decir, levanta partículas de polvo de entre 0.5 y 10 micrómetros, y cuando en los casos que sopla muy intensamente, puede empujar polvo y arena a muy largas distancias. Las características del Sahara Central se vuelven a encontrar en Arabia, en ciertas partes no muy extensas del sur de California, en Arizona y en el desierto central australiano. Un ejemplo de desierto subtropical, pero en el caso de Arabia, está en la estación de Riad, en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, que está a los 24, un poquito más allá de los 24 grados de latitud norte, los 24,42, donde se registra una amplitud térmica anual de 24 grados Celsius, y en relación, bueno, con máximos que exceden los 40 grados en los meses de verano, en cuanto a la temperatura, y en cuanto a la precipitación, hay un máximo anual de 8,2 centímetros, y mensualmente nunca superan las precipitaciones los 2,5 centímetros, o sea, los 25 milímetros, y las máximas ocurren en este caso en el verano, y un máximo en el verano y un máximo en mayo. El segundo grupo de desiertos cálidos que vamos a presentar es el de desiertos costeros. Estos desiertos están siempre vinculados a la acción de una corriente marina fría sobre la fachada occidental de un continente en cuyo interior se verifica el clima tropical. La proximidad del mar acentúa el contraste entre el mes más cálido y el mes más frío, y aunque existan brumas, brumas costeras son frecuentes, que de forma frecuente las lluvias son muy raras. La mejor expresión de este tipo de clima es la que se verifica en la costa peruano-chilena, y es el ejemplo que tenemos en pantalla. En la costa peruano-chilena tenemos la corriente marina fría de Humboldt, también denominada de Perú, y tenemos que se forma en esta parte superior en torno al trópico de Capricornio y hacia el norte, en camino al Ecuador, la parte más extrema de aridez en esta faja costera, y a medida que nos adentramos hacia el continente tenemos una zona árida y una zona semiárida, ¿sí? Entonces acá tenemos varias de las cosas que vimos en la materia.
Si circunscribimos este gráfico a la parte argentina, vamos a tener que esto es la diagonal árida, es el dominio de la faja árida. Acá tenemos todo lo que es el dominio atlántico y acá tenemos todo lo que es el dominio pacífico. Entonces, este sector se ve influido por los vientos que vienen del flanco sur y occidental del anticiclón del Pacífico Sur, que gira en sentido horario. Entonces esta zona resulta ser húmeda, pero en latitudes más bajas, que ya no se registra la influencia de lluvia, y sumado a la presencia de la corriente fría, se registra el desierto costero, ¿sí? Entonces, la zona que está rayada horizontal, con rojo, hablamos del desierto puramente, desierto puramente costero. La parte que está rayada de forma oblicua, raya continua oblicua, es el desierto de la zona subtropical, que está asociado a la presencia de las condiciones similares a las que vimos en otras regiones del mundo para desiertos tropicales. Y la zona que está compunteada es, en este caso, corresponde al desierto de abrigo o de barrera, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Acá tenemos dos imágenes de fotografías correspondientes a la Patagonia, puntualmente esta, y que corresponde a toda esta zona de árida del país. Este mismo tipo de clima se encuentra en las fachadas occidentales de las zonas tropicales, en las cuales se registran corrientes frías. Ya lo vimos en las primeras diapositivas. Así teníamos, con la corriente fría de Benguela en África, teníamos el desierto de Namib, y después teníamos el desierto costero de Mauritania con la corriente fría de Canarias, con la corriente californiana tenemos el desierto de Baja California, y después está en Australia el desierto del noroeste de Australia. Todos esos cuatro más corresponden todos a desiertos cálidos de tipo costeros. Este es un ejemplo de desierto costero. En este caso estamos en Walvis Bay, en Namibia, y acá tenemos el extremo sur de África. Acá tenemos un desierto costero producto de la corriente fría de Benguela, que tiene este recorrido ascendente hacia latitudes bajas. Entonces hay, producto de esa situación cercana al mar, hay una atenuación, como se mencionó en la diapositiva anterior, una atenuación del contraste entre el mes más cálido y el mes más frío, lo cual produce que la amplitud térmica anual sea solo de 5.6, en este caso puntual, de 5.6 grados Celsius. Y en cuanto a las precipitaciones, hay un total anual de solo 23 milímetros, siendo las nieblas las principales responsables de que haya humedad en el ambiente. Principales y únicas responsables de que haya humedad en el ambiente. A partir de esta diapositiva vamos a ver el segundo grupo de desiertos. Recién vimos los dos casos de desiertos cálidos, y ahora vamos a ver los desiertos templados. A diferencia de los anteriores, los medios áridos de la zona templada conocen inviernos fríos y amplitudes térmicas muy fuertes, ya que tienen rasgos continentales. Vamos a tener los desiertos de degradación árida del clima continental, los desiertos de degradación árida del clima mediterráneo y los desiertos de barrera, así como combinaciones de más de uno de estos. En este primer caso vamos a ver los desiertos de degradación árida del clima continental combinados con los de barrera. Esta degradación árida del clima continental tiene que ver con la no llegada a las zonas centrales de los continentes, o las zonas
digamos, opuestas a la influencia del viento en las carreras montañosas, de agua, de humedad. Por lo tanto, esos sectores adquieren condiciones de aridez. En esta diapositiva se presenta el caso del continente americano, donde hay varios desiertos de tipo continental. Está la zona árida de las grandes llanuras de América al este de las rocallosas o rocosas, y las depresiones continentales de la cordillera, las pequeñas depresiones de la cordillera, que presentan algunos caracteres áridos similares a los que se registran en esta zona central, pero en forma más atenuada. En el caso del hemisferio sur, una situación similar en el caso de los de barrera es la que ocurre en la Patagonia, que es una combinación también de barrera y continental, pero las temperaturas son menos extremas y los veranos son relativamente más frescos. En el esquema de la parte inferior, en el esquema de la parte inferior de la diapositiva se ve para la zona oeste y central de Estados Unidos, para esta zona, cómo es el comportamiento o el proceso para que determinados valles y la zona hacia el este de las rocallosas sean secas, y es similar al que vimos, digamos, el que tenemos en Patagonia, digamos, en la Patagonia, más, digamos, alejándonos de la zona cordillerana. Es decir, tenemos masas de aire húmedas que vienen desde el océano, que en este caso producen precipitaciones con las primeras elevaciones que hay en la costa. Estamos hablando de las elevaciones de la costa, producen un poco de precipitaciones, lo que hace que esta zona sea, digamos, tenga humedad. Podemos digamos, ver el esquema que presenta la posibilidad, digamos, la presencia de lluvias. Esas lluvias que se producen en el avance hacia el continente, al encontrarse con una nueva cadena montañosa, en este caso estamos hablando de la Sierra Nevada, estamos por acá, vuelve a elevarse el aire, con lo cual se sucede todo el proceso cual hicimos mención en el tema 8, para que se produzcan las precipitaciones, es decir, el ascenso de la masa de aire, con un gradiente adiabático seco, la saturación de la masa de aire, el alcance del punto de rocío, la condensación. Si hay presencia de núcleos de condensación, se produce la precipitación, y se descarga toda la humedad en la ladera que mira hacia el océano, y luego hacia el este la masa ya quedó totalmente sin humedad, y no se registran precipitaciones, teniendo condiciones de aridez en todo ese territorio. Entonces hay un doble efecto acá. Por una parte es el de barrera, producto de la presencia de las elevaciones, y la continentalidad, producto de que las masas de aire no penetran tan adentro del continente con su humedad. También los desiertos de Asia Central resultan de la degradación árida del clima continental. Desde Turquestán, estamos hablando de esta zona, desde Turquestán hasta Mongolia se extienden zonas desérticas con temperaturas invernales mucho más frías que los desiertos cálidos. Y estos caracteres continentales se acusan todavía más en los desiertos de Turquestán, China y Mongolia, respecto a los de los desiertos cálidos, con lluvias del orden de los 100 y 200 milímetros, y siendo el invierno la estación más seca. Y otro ejemplo de desiertos, acá estábamos en lo que es Asia Central.
Y en el caso ya llegando a la parte suroriental de Asia, tenemos otro ejemplo de desierto de degradación continental y combinado con barrera, que es el desierto de Gobi, el gran desierto de Gobi, que está al norte del Himalaya. Recuerdan que cuando vimos el clima monzónico, vimos que en todo lo que era la India había una estación de lluvias muy intensas que afectaba toda la ladera sur del Himalaya. Entonces, en esta zona central del desierto de Gobi tenemos los efectos de la continentalidad, porque estamos en zonas de viento del oeste y el océano Atlántico está muy lejos, y a la vez tenemos el efecto de barrera del Himalaya. Entonces hay dos características, digamos, dos razones que hacen que acá haya un desierto. El último caso que vamos a ver de desiertos templados es el desierto de degradación árida del clima mediterráneo. En este caso el verano ya es muy seco y adquiere un tono sahariano al alejarse de la franja costera y penetrar en la masa continental. Es decir, es típico de esta zona del oeste de Asia, de la zona oeste de Asia, es decir, la zona más próxima a Europa, y también se registran algunos sectores del oeste de Estados Unidos. El invierno y la primavera no reciben más que lluvias insuficientes e irregulares, producto de la gran lejanía que tienen con el océano.